En este nuevo vídeo vamos a aprender a controlar algo que todavía no controlamos, que son tiempos. En el primer vídeo en el que hicimos parpadear un LED, utilizamos la función delay para hacer que el programa esperase un tiempo, luego hiciese algo, etcétera. Volviese a esperar, pero esa no es la manera adecuada de controlar tiempos. ¿Por qué? Cuando hacemos un delay, la placa se bloquea, es decir, no hace nada. Se queda esperando a que pase el tiempo, pero no podemos ejecutar nada durante ese tiempo. Eso no es muy adecuado en un sistema en tiempo real que es posible que tenga que actuar ante determinados estímulos. En este circuito de aquí simplemente tenemos dos LEDs y vemos que automáticamente, ¿qué es lo que hace? Se encienden los dos, se apagan, verde, amarillo, los dos se apagan, ¿vale? Tenemos un ciclo, tenemos 4 estados. Los dos, ninguno, verde, amarillo. Los dos, ninguno, verde, amarillo. Y entre estado y estado, nuestro sistema espera un segundo para hacer el cambio. Vamos a intentar comprender cómo gestionar los tiempos. Para ello, lo primero que tenemos que saber es que vamos a utilizar una función que no hemos utilizado hasta ahora, que es la función milis, que entre paréntesis no recibe ningún parámetro, y esta función nos devuelve un entero. Por lo tanto podríamos guardarlo en una variable entera, su resultado, t por ejemplo, que nos dice cuánto tiempo lleva encendida nuestra placa Arduino, ¿vale? Vamos a imaginar que la función setup tarda en ejecutarse 50 milisegundos y la función loop tarda en ejecutarse cada vez que se ejecuta 250 milisegundos, ¿vale? Si imaginamos esto, nuestra función milis, si la ejecutamos al final de setup, nos devolvería el valor 50. Al terminar el primer loop nos devolvería 300. Al terminar el segundo loop nos devolvería 550. Al ejecutar el siguiente loop serían 800, 1050, 1300, 1550, ¿vale? A medida que vamos, si la ejecutamos al final de cada una de las funciones loop, 1800, 2050, 2300, etcétera, ¿vale? Repetimos, vamos a suponer que en ejecutar la función loop tardamos 50 milisegundos. Al final de la función loop ejecutamos milis, nos devolvería 50. Al final de cada función loop volvemos a ejecutar la función milis y supongamos que ha tardado en ejecutarse 250. Cada vez que ejecutamos la función loop tarda 250 milisegundos, por poner una suposición, ¿vale? Pues entonces, después del primer loop, milis nos devolvería el valor 300, después del segundo 550 y así el resto de valores que tenemos en esta columna. Vamos a suponer que queremos cambiar el estado de un LED, ¿vale? Cada segundo, es decir, cuando han pasado 1000 milisegundos o algo más, ¿vale? Pues en ese caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a guardar en una variable el último momento en el que hemos cambiado el estado de nuestro sistema y en otra variable vamos a guardar el tiempo transcurrido desde ese último cambio, ¿vale? Es decir, la primera vez que ejecutamos el programa, ¿cuál será el tiempo del último cambio? Pues el tiempo 0, porque no hemos realizado ningún cambio. ¿Cuánto tiempo hace, al final de esta función setup, cuánto tiempo hace que se realizó el último cambio? ¿Vale? Al principio del programa es 0, al final han pasado 50 milisegundos, al final de la función setup. ¿Cuánto tiempo hace desde que hemos realizado el último cambio? Pues tenemos que realizar la resta de este valor menos este valor, es decir, 50. Ejecutamos el loop, ¿vale?
Todavía no hemos cambiado nada. 0. ¿Cuánto tiempo hace? ¿Vale? Al final han pasado 300.000 segundos. ¿Cuánto tiempo hace desde que no hemos hecho un cambio? Pues como todavía no hemos hecho ningún cambio, restamos 300, el valor de milis, menos el valor del último cambio, y hace 300 milisegundos que realizamos el último cambio. Siguiente vuelta, no cambiaría nada, todavía no hemos cambiado nada, hace 550 milisegundos que no hemos realizado ningún cambio. Siguiente vuelta, siguiente ejecución del loop, todavía no hemos cambiado nada, hace 800 milisegundos que no hemos realizado ningún cambio. En la siguiente vuelta, ¿qué ocurre? Teníamos un 0. ¿Cuánto tiempo hace que no realizamos un cambio? 1050. Cuidado, hemos dicho que cuando pasa un segundo, ya nos hemos pasado de un segundo por 50 milisegundos. En este momento tenemos que hacer un cambio en el estado de nuestro sistema, ¿vale? Aquí vamos a cambiar. Cambiamos el estado del sistema, lo que sea. En nuestro caso, cambiamos a los LEDs encendidos de otra forma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar y a decir que en el momento 1050 hemos realizado un cambio de estado. Guardamos en una variable último cambio el momento en el que hemos hecho el cambio. De forma que ahora, en la siguiente vuelta del loop, el momento de último cambio ha sido 1050. ¿Cuánto tiempo hace que no hemos realizado un cambio? Ahora, si restamos a este valor 250 milisegundos, ¿vale? Todavía no tenemos que realizar un cambio. El momento del último cambio sigue siendo cuando nuestro sistema llevaba 1050 milisegundos de ejecución. ¿Cuánto tiempo hace que no realizamos un cambio? 500 milisegundos. No 550, sino 500 milisegundos. No hacemos ningún cambio todavía. ¿Cuánto tiempo hace que no hemos realizado un cambio? 750 milisegundos. Siguiente ejecución. ¿Hemos realizado un cambio? No. Todavía no hemos realizado otro cambio. Pero si hacemos ahora la resta de este valor menos este, ahora han pasado 1000 milisegundos, un segundo. Por lo tanto, aquí también hacemos un cambio. Y al hacer un cambio, guardamos que el momento en el que hemos hecho el último cambio era cuando nuestro sistema llegaba a 2050 segundos en ejecución. En la siguiente vuelta del loop, el tiempo sería 2050, por lo tanto, hace que no hemos hecho un cambio, 250 milisegundos, y continuaría la ejecución, ¿vale? Entonces vemos que necesitamos utilizar tres cosas. Primero, la función milis. La función milis simplemente nos va diciendo el tiempo que lleva encendido nuestro sistema. Si guardamos en una variable cuándo fue el último momento en el que hicimos un cambio de estado, ¿vale? En principio 0, porque no hemos hecho ningún cambio, hasta que se cumple el tiempo necesario, ¿vale? ¿Cuál es ese tiempo necesario? La resta entre el tiempo del último cambio menos el tiempo, del tiempo actual menos el tiempo del último cambio. Este valor menos este valor menos este. Cuando ha pasado más tiempo del que nosotros queríamos, ¿qué hacemos? El cambio de estado que sea, ¿vale? Y en último cambio guardamos el tiempo actual, ¿vale? El tiempo que lleva en ejecución nuestro sistema. De esta forma podemos, si al tiempo actual después le vamos restando el tiempo del último cambio, sabemos en cada momento cuánto tiempo ha pasado desde el último cambio, ¿vale? Este es el tiempo actual, este es el momento en el que hicimos el último cambio,
que cada vez que hacemos un cambio lo actualizamos, ¿vale? Y la resta es el tiempo que ha pasado desde el último cambio, ¿vale? Y de esta forma podríamos seguir ejecutando. Entonces, sabiendo que tenemos que usar la función milis, que necesitamos una variable para guardar el tiempo del último cambio y que necesitamos una variable para saber cuánto tiempo ha pasado, ¿vale? Haciendo la resta del resultado de esta función menos el tiempo del último cambio, vamos a poder controlar los tiempos de nuestro sistema. El siguiente paso será crear, una vez que hemos entendido esto, el siguiente paso será crear nuestro diagrama de estados. Vamos a crear un dibujo de Google, vamos a llamarlo tiempos, por ejemplo. Vamos a aprender a controlar tiempos, así que vamos a llamarlo tiempos. Vamos a crear una forma para el primer estado. Hemos dicho que el sistema puede estar con todo apagado. Vamos a llamarlo apagados. El sistema puede tener también ambos LEDs encendidos. El sistema puede tener encendido solo el verde y el sistema puede tener encendido solo el amarillo. ¿Cómo cambiamos de uno a otro? Hemos dicho, de ambos apagados podemos pasar al verde encendido. Del verde encendido pasaríamos al amarillo encendido. De aquí a ambos encendidos y de aquí a ambos apagados. ¿Qué tiene que ocurrir para pasar de ambos apagados a verde? Pues que tiene que haber transcurrido un tiempo mayor o igual a 1000 milisegundos. Y en este caso, ¿qué vamos a hacer? Encender el verde. Si estamos en verde y ha pasado un segundo o más, lo que haremos será encender el amarillo. Si estamos en el amarillo y ha pasado un segundo o más, lo que vamos a hacer será encender ambos. Y si ambos están encendidos y pasa un segundo o más, lo que vamos a hacer va a ser apagar ambos. ¿Vale? En cada momento, este sería el diagrama de estados. Vamos a bajar esto un poco, porque ¿qué es lo que nos falta? ¿Vale? Lo que no tenemos que olvidar nunca. ¿Cómo empieza nuestro sistema? Pues por ejemplo, en nuestro caso, vamos a decir que el sistema empieza con ambos apagados. ¿Vale? Entonces, una flecha. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a copiar esto, sería la misma acción, ¿vale? Sin necesidad de condición, porque del estado inicial no necesitamos, para el estado inicial no necesitamos que se cumpla ninguna condición. Es ¿qué hacemos cuando arranca el programa? Apagamos ambos, con lo que pasamos a estado apagados. Cuando pasa más de un segundo, encendemos el verde. Cuando pasa más de un segundo o un segundo, encendemos el amarillo. Cuando pasa un segundo más, encendemos ambos. Y cuando pasa un segundo más, volvemos a apagar, ¿vale? Y de esta forma vamos ejecutando en bucle, vamos pasando por los estados de nuestro sistema. Vamos allá con el circuito. Vamos a cambiarle de nombre, vamos a llamarlo tiempos, por ejemplo. Vamos a añadir, ¿vale?, la placa de prototipos pequeña, Breadboard Mini. Vamos a añadir
el Arduino Uno R3. Vamos a ajustar un poco el zoom. Si vamos a añadir dos LEDs, esto ya deberíamos de tenerlo claro. En el Arduino Basic Kit necesitamos dos resistencias de 220 ohmios, necesitamos el LED verde, necesitamos el LED amarillo, los LEDs de los colores que vamos a necesitar, 5 voltios lo llevamos a positivo, tierra lo llevamos a negativo, traemos los dos LEDs, conectamos al pin 3 el verde, vamos a mover esto para que quede, que no se crucen los cables, y con una resistencia a negativo, ¿vale? Pin 3, pata larga, pata corta, resistencia a negativo. La resistencia también podríamos ponerla en el otro lado conectada al pin 3, pero de esta forma nos ahorramos un cable. Pin 4 al LED. Resistencia, pata corta a negativo. ¿Vale? Circuito muy sencillito. Vamos allá con el código. Venimos al editor de código, borramos todo lo que tenemos aquí y vamos a empezar. Lo primero, vamos a declarar los pines con constantes entera. Tenemos el pin del LED verde, que es el 3, y el pin del LED amarillo, que es el 4. Tenemos los estados. Tenemos el estado apagados, que le damos un valor cualquiera, por ejemplo el 0. Tenemos el estado con ambos encendidos, que le damos un valor cualquiera, siempre y cuando sea diferente. Tenemos el estado en el que está encendido solo el verde, y tenemos el estado en el que está encendido solo el amarillo. Nos da igual el orden en el que los declaremos, nos da igual siempre y cuando estos valores sean diferentes. Vamos a hacer una cosa más. Hemos dicho que queremos esperar un segundo entre cambio y cambio. Vale, ese segundo vamos a declararlo como una constante, ¿no? Como trabajamos en milisegundos, vamos a crear una constante tiempo necesario, que vamos a decir que son 1000 milisegundos. ¿Por qué lo hacemos con una constante? Porque si así en cualquier momento decimos, en vez de un segundo que sea medio, basta con cambiar la constante en lugar de tener que cambiar todos los 1000 que aparezcan a lo largo del programa. Variables. Sabemos que vamos a necesitar una variable para el estado. Lo inicializamos con un estado cualquiera, ¿vale? Mismamente apagados. Y si volvemos a nuestra explicación, vemos que vamos a necesitar otras dos variables. La variable en la que guardamos el momento en el que se produjo el último cambio de estado y la variable en la que guardamos el tiempo que ha pasado desde el último cambio de estado. ¿Vale? Entonces, vamos a crear. Los tiempos son milisegundos y los milisegundos son números enteros. Por lo tanto, vamos a crear una variable int que es último cambio. Vamos a inicializarlo a 0. Vamos a guardar en otra variable el tiempo desde el último cambio. ¿Vale? Este es el momento en el que hicimos el último cambio y esto será el tiempo que ha transcurrido desde ese momento. ¿Vale? Tiempo, cambio. Tenemos las variables que vamos a necesitar. Vamos a inicializar. Inicializamos en la función setup.
en la función setup vamos a decir que el pin del LED verde es una salida y el pin del LED amarillo es una salida. Y en la funcionalidad vamos a crear nuestra función loop, que va a hacer dos cosas: obtener datos y controlar el sistema. Controlar sistema, controlar LEDs, podríamos darle el nombre que queramos. Obtener datos, la función obtener datos, ¿qué es lo que va a hacer? En este caso lo que necesitamos son los tiempos, ¿vale? Entonces vamos a crear una variable, o vamos a obtener el tiempo actual. El tiempo actual vamos a guardarlo también en una nueva variable. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? El tiempo actual lo guardamos en una variable, ¿vale? ¿Cómo? Ejecutando la función milis. Tiempo es el tiempo actual. Ejecutamos la función milis y guardamos su resultado en tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el último cambio? Pues muy sencillo. Al tiempo actual le restamos el tiempo del último cambio, ¿vale? Entonces, de esta forma tenemos el tiempo actual, tenemos el tiempo que ha transcurrido desde el último cambio, ¿vale? El tiempo que ha transcurrido desde el último cambio, ¿cómo? Al tiempo actual le restamos el momento en el que hicimos el último cambio, ¿vale? Y último cambio ahora no lo cambiamos. ¿Cuándo tenemos que cambiar último cambio? En cada vuelta del loop. Aquí vemos que tanto este valor como este se actualizan en cada vuelta del loop. Pero último cambio, ¿cuándo tenemos que cambiar, que actualizarlo? Cuando realmente hacemos un cambio. Entonces todavía no tenemos que cambiarlo. Y controlar sistema. Tenemos un switch dependiendo del estado, ¿vale? Y aquí lo que tendremos es case si el estado es apagados, controlamos las transiciones del estado apagados. Vamos a copiar esto porque es muy similar lo que vamos a tener que poner después. Si el estado es encendidos, vamos a controlar las transiciones de encendidos. Si el estado es verde, vamos a controlar el verde. Y si el estado es amarillo, vamos a controlar las transiciones de amarillo. Vamos a ver cómo controlamos cada uno de los estados. Controlar apagados. Pues vamos a crear la función controlar apagados. En esta función tenemos que venir a nuestro diagrama. Si estamos apagados, ¿qué tenemos que mirar? Que el tiempo actual, que el tiempo que ha transcurrido, ¿vale? Esto vamos a cambiar. Que el tiempo de cambio, ¿vale? Que el tiempo de cambio, vamos a actualizar esto con los nombres que le hemos dado a las variables. El tiempo de cambio, desde el tiempo desde el que hicimos el último cambio, tiene que ser mayor o igual que 1000. ¿Vale? Así. Entonces, en apagados, si el tiempo desde el que hicimos el último cambio es mayor que un segundo, mayor o igual que un segundo, encendemos el verde. Por lo tanto, si el tiempo en el que hicimos el último cambio, que ha transcurrido desde entonces, ¿vale? Que lo hemos calculado aquí,
es mayor o igual, ¿ponemos 1000? No, hemos creado una constante que es tiempo necesario. Es mayor o igual que el tiempo necesario, ¿vale? Si estábamos apagados, ¿qué vamos a hacer? Encender el verde, ¿vale? Si el tiempo desde el que se ha hecho el último cambio, si el tiempo transcurrido desde que se hizo el último cambio es mayor o igual que el tiempo necesario para hacer un cambio, encendemos el verde. Ya está, no tenemos más transiciones, así que no añadimos un else ni nada por el estilo. Controlar, encendidos. Lo mismo, si el tiempo desde el que hicimos el cambio, ¿vale? Como no tenemos más transiciones, desde encendidos, si el tiempo desde el que se hizo el último cambio si el tiempo que ha transcurrido desde entonces es mayor o igual que el tiempo necesario, 1000, apagamos ambos, ¿vale? Pues entonces, en lugar de encender verde, aquí haremos apagar ambos. Y controlar verde y amarillo van a ser muy similares. Vamos a copiar esto. Controlar verde. De verde, si ha pasado el tiempo, encendemos el amarillo. Pues vamos a hacer aquí, encender amarillo. Y nos faltaría controlar amarillo. Que lo que tendremos que hacer será encender ambos, tal y como vemos aquí. De amarillo, si ha pasado el tiempo, encendemos ambos. Tenemos que crear ahora las funciones encender verde, apagar ambos, encender amarillo y encender ambos. Y ya que sabemos los nombres que vamos a dar a estas funciones, no vamos a olvidarnos que el setup que tenemos que hacer al final de setup, cuando arranca el sistema, apagamos ambos. Entonces, al final del setup, ya que sabemos que la función para apagar ambos se va a llamar apagar ambos, vamos a aprovechar y al final de setup vamos a llamar a esta función, ¿vale? De esa forma nos aseguramos que según arranca el sistema, lo primero que hacemos es apagar ambos. Vamos a empezar por crear la función apagar ambos. ¿Qué es lo que tiene que hacer apagar ambos? Lo primero, está claro, apagar los dos LEDs, ¿vale? Por lo tanto, hacemos un digital write, enviamos por el pin del LED verde, enviamos un low, lo apagamos, y por el pin del LED amarillo enviamos un low, lo apagamos también. ¿Es lo único que tenemos que hacer? No, cuidado, si apagamos ambos, se supone que hemos cambiado de estado. Y si cambiamos de estado, en la variable último cambio, tendremos que guardar el tiempo actual, que es el momento en el que hemos hecho el cambio. Y ese tiempo lo tenemos guardado en la variable tiempo. Por lo tanto, tenemos, como hemos cambiado de estado, en la variable último cambio, guardamos el tiempo actual, ¿vale? En la variable último cambio, como aquí hacemos un cambio, en la variable último cambio guardamos el tiempo actual. Igual que aquí. Como aquí hacemos un cambio, en la variable último cambio guardamos el tiempo actual. Entonces, apagamos ambos LEDs, actualizamos el tiempo del último cambio y que no se nos olvide el estado, ¿vale? Ahora es estado apagados, ¿vale? Apagar ambos. Apagamos el verde, apagamos el amarillo, guardamos el tiempo actual en último cambio para saber que ahora, ¿vale? En el tiempo actual, ¿vale? En este momento es cuando hemos hecho el último cambio, por lo tanto este valor lo guardamos aquí y decimos que el nuevo estado es apagados. El resto de funciones no tienen mucho misterio. Encender ambos, el pin LED verde lo ponemos a high, el pin LED amarillo lo ponemos a high, guardamos también el tiempo actual
como tiempo de último cambio y el nuevo estado será el estado encendidos. Encender verde. Encender verde no tiene mucho misterio. Aquí lo que hacemos es encender el verde y apagar el amarillo. Guardamos, ¿vale? El tiempo actual es el momento en el que hemos realizado el último cambio. Actualizamos el tiempo del último cambio porque acabamos de hacer un cambio y el nuevo estado será estado verde. Y encender amarillo, pues lo que hacemos es el amarillo a high, el verde a low, el tiempo de último cambio es el tiempo actual porque acabamos de hacer un cambio y el nuevo estado es estado amarillo, ¿vale? Y con esto repasamos. Tenemos los pines, tenemos los estados, el tiempo que vamos a emplear entre encendido y apagado, entre cambio de cada estado, va a ser 1000 milisegundos, un segundo, pues lo guardamos una constante. Variables, una variable para el estado que necesitamos siempre, inicializada a un estado cualquiera, ¿vale? Para controlar tiempos, 3 variables: momento en el que se hizo el último cambio, tiempo que ha transcurrido desde ese momento y tiempo actual. Inicializar, tenemos 2 LEDs que son salidas. Lo primero que hacemos, venimos a las transiciones, es apagar ambos para pasar al estado apagados. Vale, pues apagamos ambos. Funcionalidad, obtener datos y controlar sistema. ¿En qué consiste obtener datos? Cuando trabajamos con tiempos, primero tener el tiempo actual y después saber cuánto tiempo ha transcurrido desde el último cambio, que es al tiempo actual le restamos el tiempo del último cambio. Controlar sistema. Pues dependiendo del estado tenemos 4 estados: apagados, encendidos, verde y amarillo. Controlamos apagados, controlamos encendidos, controlamos verde y controlamos amarillo. Controlar apagados. Cada uno de ellos tenemos una única transición, que es saber que es si el tiempo de cambio es mayor o igual al tiempo necesario para cambiar, pues realizamos la acción correspondiente. Encendemos verde, apagamos ambos, encendemos el amarillo o encendemos ambos. Apagar ambos. Los 2 LEDs apagados. Como hemos hecho un cambio de estado, el tiempo actual lo guardamos como tiempo de último cambio y actualizamos el estado. Encender ambos, encender verde, encender amarillo. Pues vamos a probar nuestro circuito. Vamos a ocultar el editor de código y vamos a comenzar la simulación. Aquí tenemos el tiempo transcurrido, vemos que va más despacio que la realidad porque esto es un simulador. Ha transcurrido un segundo, se ha encendido, ha transcurrido otro segundo, cambia, ha transcurrido otro segundo, los 2 encendidos y otro segundo, los 2 apagados, ¿vale? Vemos que cada vez que transcurre un segundo de la simulación tenemos un cambio de estado correspondiéndose con nuestro diagrama de estados. Si esto ahora lo programamos en el circuito real, irá a una velocidad en tiempo real, ¿vale? Con lo que se encenderá y apagará realmente cada segundo. Aquí tenemos que fijarnos no en el tiempo real que está pasando, sino en el tiempo simulado, ¿vale? Pues bueno, con esto hemos aprendido a controlar tiempos.